cámara es tuya. Dios te bendiga. Ok. Ya, deme un minutico, ya voy a vender. ¿Cómo dijiste? Noches, que Dios les bendiga a todos los que son parte del ministerio MIPIS. De verdad que para mí es un privilegio esta noche estar acá con ustedes para compartir una palabra que sé que va a ser de gran bendición para nuestras vidas, porque bueno, Dios anhela que nosotros seamos bendecidos por medio de su palabra. La palabra del Señor es poderosa y la Biblia dice que ella es eficaz y ella es más cortante que espada de doble filo y hace un trabajo poderoso en nuestras vidas cuando nosotros somos ministrados por medio de ella. Entonces yo quiero que rápido vamos al libro de Génesis. Como bien dijo mi hermana Adriana, mi nombre es Isaac Hernández y desde acá, desde Caracas, Venezuela, la capital de Venezuela, estamos conectados hoy porque el Señor así le ha placido y le permite que estemos acá. Entonces vamos a la Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, verso 4. Si de repente lo pueden anotar allí en el chat, también sería una bendición. Génesis capítulo 4, verso 4. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Asimismo, dice la Biblia que, seguimos leyendo en el 5, más Caín, y para su ofrenda no miró con agrado, y Caín se hirió fuertemente y decayó su semblante. Entonces, vamos a leerlo hasta allí. Señor, en esta hora acabamos de leer tu palabra y tu palabra es poderosa, tu palabra es más cortante que espada de doble filo, tu palabra nos da vida, tu palabra, Señor, es lumbrera a nuestro caminar, Señor. Es la lámpara que ilumina nuestro camino. Señor, que por medio de tu palabra podamos ser bendecidos y edificados. Glorifica tu nombre, Dios, en nuestras vidas. Sujeta todas las cosas a tu dominio, Jesucristo. Y glorifícate, Señor, que mientras tu palabra es expuesta, los enfermos reciban sanidad, los cautivos sean libres y que tu poder se derrame, Señor. Derrámate, Espíritu Santo de Dios, con poder. Danos sabiduría, inteligencia y conocimiento. Toma el control y dominio de nuestras emociones, Señor. Necesitamos ser edificados por medio de tu palabra para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, acabamos de leer acá una historia que muchos de nosotros conocemos, sabemos. Y de un tiempo para acá Dios ha venido tratando conmigo en cuanto a esta palabra. El viernes Dios me permitió predicar una vigilia y hablé un poco acerca de esto. Y es eh, sobre entrar en contacto con el altar. Porque nuestro Dios es un Dios de altar. Cuando vemos en la historia bíblica que Adán y Eva pecan, ellos se cubrieron con hojas de higuera, cubrieron su desnudez con hojas de higuera. Y posterior a eso, cuando luego del juicio que el Señor tuvo que juzgarlos a ellos, y el hombre por causa del pecado recibió la condenación, y la mujer también fue juzgada, y la serpiente también fue juzgada. Dice la palabra de Dios que el Señor le quitó las hojas de higuera y los vistió con piel de animales. Y la pregunta
de muchos teólogos y de muchas personas es de dónde Dios tomó la piel de esos animales para vestir a la desnudez, tapar la desnudez de Adán y Eva, la vergüenza. Y entendemos que hay un principio bíblico que todo pecado debía ser redimido con sacrificio. Hoy en día tenemos el sacrificio de Cristo que todavía está vigente y perdura vigente, porque es desde la eternidad hasta la eternidad. Y el sacrificio de Cristo fue suficiente, dice el libro de Hebreos, que un solo sacrificio bastó para liberar a toda la humanidad. Y no hace falta que tengamos que sacrificar a Cristo nuevamente para recibir redención. Entonces, el sacrificio es para redención de pecado. Y se había cometido pecado, entonces debía de haber redención. Y Dios enseña en ese momento a Adán qué es al levantar un altar y sacrificar una víctima. Vemos que Adán posterior a eso, tiempo después, el tiempo, y tiene dos hijos, uno llamado Caín, otro Abel, la cual él les enseña la cultura de levantar altar. Nosotros estamos viendo que aquí ellos no sabían, me corrijo, Adán no sabía lo que era altar y Dios mismo es el que se lo enseña, le enseña esta cultura y esta cultura Adán la pasa a sus generaciones. Vemos que los hijos de Adán ofrendaban a Dios, traían de sus primicias y los colocaban en un altar para que el Señor lo recibiera como una ofrenda, como un sacrificio. Entonces, entendemos que el altar es un lugar de sacrificios y ofrendas y también es un lugar de gobierno espiritual y asimismo es un lugar de encuentro. Dios tenía su altar en el Edén, donde él se encontraba con Adán. Ese era el lugar de encuentro. Todo lugar de encuentro se convierte en un altar porque para que el hombre pueda encontrarse con Dios o para que pueda tener ese encuentro, tiene que ofrecer su vida, tiene que ofrecer su alma, su espíritu. La Biblia, por eso es que David dijo, no le daré nada al Señor que no me cueste, porque todo lo que nosotros le damos al Señor es puesto en el altar, es tomado como una ofrenda y como un sacrificio. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros ingresos, nuestros bienes, todo lo que el Señor nos da, nosotros lo ponemos en un altar y lo damos como ofrenda y lo damos como un sacrificio. Entonces la cultura del altar es Dios el que la establece. Dios establece el altar como una institución del cielo en la tierra, donde es un lugar de encuentro. Repito nuevamente, pero también es un lugar de gobierno espiritual. Cuando nosotros hablamos de altar, estamos hablando de una institución que puede de legislar en el espíritu en cuanto a colocar demandas espirituales y recibir respuesta de las mismas. Damos un ejemplo claro. Cuando Ana, ella necesitó un milagro. Y la Biblia dice que Ana iba con su esposo Elcana, subían en las fiestas, subían una vez al año a ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios. Ellos subían, ellos sabían de altar, pero Ana tenía un grave problema y era que ella era estéril y cuando ella se vio tan afectada por Penina, tan injuriada, tan lastimada, tan vituperada por Penina, ella decide ir al altar del tabernáculo y derramar su alma. Y el tabernáculo el altar del tabernáculo se convierte en un lugar de gobierno espiritual por demandas espirituales. Ana coloca una demanda espiritual anhelando un milagro de parte de Dios. Ella va a derramar su alma por la injusticia que se le estaba haciendo, por el agravio que estaba recibiendo, por la vituperación que estaba recibiendo, el maltrato que estaba recibiendo. Ella derrama su alma y Dios usa
al ministro y el administrador del altar, que en ese momento era Elí, porque todo altar tiene a alguien que lo ministra y lo administra. Hay personas que Dios llamó para ministrar el altar de Jehová, ministrar en el altar de Jehová. Otros Dios los llama con una mayor de responsabilidad, que no solamente ministra el altar, sino que también es un administrador. Y Elí, en ese momento, él cuando la vio derramar su alma, él no tenía discernimiento espiritual. Y él lo que le dijo fue, mujer, vaya y dijera su vino para otro lugar, porque él no sabía la amargura que estaba en su espíritu. Ella estaba colocando una demanda. Y todo esto es necesario decirlo porque apenas estoy en la introducción del mensaje y quiero que usted me entienda claramente. Ella fue a colocar una demanda espiritual y el Señor le respondió. Y Elí le profetizó y le dijo, ve en paz porque de aquí al próximo año llevarás en tu brazo el fruto de la oración. Y si pasó el tiempo y se cumplió, y ella luego regresó al mismo altar a ofrecer a su hijo al servicio de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor me dio esta palabra de entrando en contacto con el altar? Porque el altar que representa el lugar de encuentro, todo el que entra en contacto con el altar recibe el impacto de Dios. Entiendas que el altar es una institución donde Dios muestra su poder y muestra su gobierno. Vamos a la palabra nuevamente. Dice la Biblia que cuando Elías subió al monte Carmelo, habían dos altares. Y en estos altares Elías derramó agua, Elías derramó hasta sangre se derramó en estos altares para que y era una manera de enfrentar a los profetas de Baal. Y él dijo, el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Entonces, el altar es un lugar donde Dios muestra su gobierno y su poder. Y Dios usó al profeta Elías para mostrar su gobierno y su poder en la casa de Israel. Porque Israel estaba divagando en dos pensamientos. Adoraba a Dios, pero adoraba también a los Baales. Y el profeta Elías dijo, el Dios que responda con fuego, ese es. Entonces, el altar es un lugar de respuesta. El altar es un lugar, por eso es que Dios demandó al pueblo de Israel que las ofrendas debían ser presentadas en el altar, que las ofrendas debían entrar en contacto con el altar, las ofrendas, las primicias, los votos, los pactos, todo pacto que vemos en la Biblia, Dios lo hizo en el altar. Dios hizo pacto con Abraham cuando Abraham hizo altar a Jehová. Dios hizo pacto con Isaac cuando entró en la tierra de Gerar, porque Isaac hizo muchas cosas, estableció su tienda, abrió pozos, pero levantó altar a Jehová. Cuando Noé bajó del arca, lo primero que hizo fue levantar altar a Jehová, porque sabe que el altar, la cultura del altar es un lugar de encuentro y de gobierno espiritual, donde Dios desciende con su poder, se muestra con su poder y el Señor cumple, hace se establece altura, un relacionamiento con las personas que son de altar. Fíjese que Abraham fue llamado amigo de Dios y Abraham era un hombre que vivía haciendo altar. Abraham era un hombre que constantemente daba ofrenda, daba primicia y daba diezmos. Abraham era un hombre que siempre estuvo en contacto con el altar. Pero ahora entrando un poco más en aguas profundas, saliéndonos ya de la introducción. Lo que Dios nos quiere ministrar en este tiempo es que nosotros tenemos que entrar y permanecer en contacto con el altar. Hoy en día mucha gente, hermano, está por alejarse del altar cuando se siente débil, cuando se siente enfermo, cuando se siente atacado. Cuando más bien la fuerza de Dios se fortalece el Señor, te fortalece el Señor cuando tú permaneces en contacto con el altar. Fíjese que el Señor hizo un pacto perpetuo con la familia de los levitas diciendo que de la tribu de Leví me servirá, le dijo el Señor a Moisés, úngelos
y conságralos, porque ellos me servirán perpetuamente en mi altar. O sea, perpetuamente Dios los llamó para que les sirvieran. Entonces nosotros optamos por alejarnos del altar. Nosotros optamos por soltar las asignaciones dentro de la casa de Dios, y más cuando son, y aún más si somos ministros del altar, si somos adoradores, si somos predicadores, si somos servidores, a donde yo vaya y esté ofreciendo mi vida, donde yo sea cual sea la posición que yo tenga dentro de la iglesia, yo estoy en el altar del Señor, y yo soy el altar del Señor, donde Él puede descender con su fuego y Él puede consumir la ofrenda, Él puede derramar su poder. Nosotros, hermanos, no podemos descuidar las asignaciones que Dios nos da, porque independientemente de los procesos que estemos viviendo, usted tiene que permanecer en donde Dios te llamó. Independientemente de las circunstancias difíciles, nosotros debemos permanecer. Fíjese que David, cuando él pecó, cuando recibió el juicio de parte de Dios, él corrió al altar y él rasgó sus vestidos, echó ceniza y le rogó al Señor que no apartase de él su Santo Espíritu, y derramó su alma delante de Dios. Él no dijo, bueno, ya pequé, Dios ahora me va a condenar, Dios ahora me juzgó, ahora viene juicio sobre mi casa y la espada nunca será quitada de mi reino, de mis generaciones. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo no voy a ir más para el templo, para el tabernáculo, yo no voy a adorar más, yo no voy a servir más. No, él fue corriendo porque él sabía que al momento de entrar en contacto con el altar, Dios podía hacer algo. Dios podía cambiar los pronósticos. Dios podía venir. La gente que resuelve sus problemas de Dios son gente que ve a Dios obrar, gente que ve la gloria de Dios. Cuando tú intentas resolver tus problemas aislándote de lo que Dios te llamó a hacer, de lo que Dios te dijo que hiciera, de la administración y la administración dentro de la casa del Señor, cuando tú te aíslas para resolver los problemas a tu manera, entonces no estás fuera de la legalidad espiritual. Y por eso es que mucha gente que no tiene el respaldo de Dios, porque en vez de acercarse al altar, lo que hace es aislarse, y ya no me congrego más, y ya no voy más para la iglesia, y ya no ministro más, ya no voy a cantar más, voy a llamar al pastor, voy a pedir mi carta, me voy de la iglesia. Y Dios no trabaja con gente que no se somete, que no tiene vida de altar. Cuando nosotros entendemos que nuestra vida es un constante sacrificio, es un constante morir a nosotros, entonces ya se nos reveló que somos ministros del altar de Jehová. Nosotros, hermanos, tenemos que asumir con responsabilidad el llamado de Dios. No, la Biblia habla claramente que Jesucristo se ofreció como un sacrificio vivo. Se ofreció como sacrificio vivo. Dice la Biblia que Él no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino es que se humilló a sí mismo. Se humilló. Él se despojó de todas sus riquezas en gloria, se despojó. Y él se humilló, y el Calvario se hizo un lugar de altar, como un altar, porque fue derramada la sangre del Cordero. Jesús mismo se hizo la ofrenda, y él mismo, la Biblia dice en Hebreos eso, que él es la ofrenda, pero él mismo es el sacerdote, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él mismo es el que ministra, pero también es el que se ofrece. Él mismo es la ofrenda. Él mismo se entregó como una ofrenda. Entonces nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Cristo. Y para vivir una vida de altar, hace unos días yo conversaba con alguien y le hablaba acerca de esto. Le decía, tú quieres de verdad ser un ministro de altar. Aprende a morir a ti. Aprende a morir al ego. Hay cosas que nosotros no somos perfectos, pero cuando yo me niego a mí mismo, cuando yo decido y me humillo ante el Señor, y digo, Señor, a pesar de que mi carne no quiera, a pesar de que mis emociones no quieran, a pesar de que mi mente entiende que el altar es un lugar de gobierno espiritual, y quien gobierna, quien permanece en el altar es gobernado por el Señor. Nosotros tenemos que tener sumo cuidado.
sumo cuidado, hermanos. Cuando nosotros vamos a hablar mal de alguien que es una persona de altar, hay que tener cuidado. Fíjense que Saúl tomó una decisión y fue una de las peores decisiones de su vida. Que él persiguiendo a David, dice la Biblia que David tenía hambre y pasó por el tabernáculo, pasó por la tierra donde estaba el arca de Dios y estaban los sacerdotes, y él pidió eh, eh, comida. Y el sacerdote le dijo, lo único que tengo es el pan de la mesa de la proposición. Y él dijo, bueno, pero danos de ese pan porque tenemos mucha hambre. Y el sacerdote le dijo, los hombres que están contigo están guardados de mujeres, no han estado con mujeres por estos días. Le dijo, no, estamos todos puros y santos porque estamos siendo perseguidos. Y se le dio el pan de la mesa de la proposición. Y cuando se le da el pan de la mesa de la proposición, Saúl se entera y Saúl va y mata a estos sacerdotes, a esta familia sacerdotal. Nosotros no podemos, porque el altar es un lugar de misericordia también, donde Dios derrama su misericordia y su gracia en nuestra vida para nosotros impartírsela a otras personas. Y Saúl de manera incorrecta va y se venga y mata a esta familia sacerdotal y se rebela en contra de Dios y en contra de los ministros del altar. Nosotros tenemos que tener sumo cuidado cuando estamos viendo a alguien ungido de Dios. No es idolatría, es respeto, porque es un ministro de altar, es una persona que está dedicada al altar de Dios. No podemos ser como Saúl, que busca la manera de matar a los ministros de altar. Él quiso exterminar y mató toda la familia de este sumo sacerdote juntamente con sus hijos, y la Biblia dice que se levantó otra familia de sacerdotes para que siguieran ministrando y administrando la casa de Dios. Tenemos que tener sumo cuidado con todas estas cosas, porque hoy en día, hermano, hay personas que viven de criticando a otros ministros, que viven matando a gente que son servidores del altar de Dios, y Dios todo eso nos demanda. Cuando una persona está en el altar, esa persona que su vida es una vida de altar, de consagración, de búsqueda, de un constante servicio al Señor, nosotros no podemos enseñorearnos de ellos porque están bajo el gobierno espiritual de Dios. Entonces nosotros más bien debemos de acostumbrarnos y de entregar nuestra vida en sacrificios vivos. Fíjese que el apóstol Pablo enseña diciendo que nosotros presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional. Mi culto racional es yo ir, cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, de culto racional, mi culto racional es sacrificar mi cuerpo, ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo y santo. Cuando yo voy a la iglesia, dispongo mi corazón, dispongo mi cuerpo, dispongo mi mente. Ese es mi culto racional. ¿Qué es un culto racional? Que no hace falta que me lo digan que lo haga, no hace falta que el director me diga qué tengo que hacer. Es mi culto racional. Raciono esto y lo sé, y mi lógica lo tiene que saber, y mi pensamiento y mi cuerpo tiene que adaptarse, porque ese es mi culto racional. Eso es lo que el apóstol Pablo enseñó, que nosotros presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Cuando yo voy a la iglesia, hermano, el hecho de yo ir a la iglesia tampoco implica de que ya yo tengo una vida de altar, porque yo me congregue los domingos solamente, ya yo tengo una vida de altar. No, la vida de altar es un constante sacrificio. Es todos los días morir al ego, es todos los días morir al yo, todos los días. Es lo que Jesús enseñó. Si alguien quiere ir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Pero ¿hacia dónde vamos a seguir a Cristo? Cuando Jesús tomó su cruz, cuando Jesús tomó la cruz, es porque iba al Calvario. La gente quiere tomar la cruz, pero pensando que al tomar la cruz va a un lugar de gloria, va a un lugar de pura riqueza y sobreabundancia. No, cuando tú tienes la cruz encima, la cruz de Cristo, la llevas contigo, es porque vas a ser sacrificado. Eso es lo que Jesús estaba hablando. Tienen que llevar mi cruz. Lleva tu cruz cada día. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Hacia dónde vamos a seguir al Señor?
¿Hacia dónde vamos a seguir al Señor? Nosotros, hermanos, tenemos que entender a qué fue lo que Dios nos llamó. Ay, hermano Isaac, pero entonces, ¿cuándo voy a ser bendecido? Vas a ser bendecido cuando entienda lo que es vivir una vida de altar. Vas a ser próspero cuando entienda, cuando tú mismo hagas a Dios, que Dios ejerza su gobierno sobre tu finanzas, sobre tu salud, sobre tu familia. Ahí es cuando vamos a ver la gloria de Dios. Le digo algo, cuando a una persona dispone vivir una vida de altar, toda su familia entra en ese plan de Dios. Y la Biblia dice que en este camino, por muy torpe que sea la persona, no se va a extraviar. Solo dijo el profeta Isaías, y será llamado camino de salvación. Y por muy torpe que sean, por muy torpe que sea la persona, no se va a poder extraviar. Entonces es importante, hermanos, que nosotros y hermanas que están conectadas por esta plataforma, que entendamos que el Señor nos llamó a vivir una vida de altar, que entremos en contacto con el altar, que tu ofrenda entre en contacto con el altar, porque cuando tú entras en contacto, entonces se activa el milagro. Ana tenía un serio problema y era que era estéril, y tenía otro problema que era que todo el agravio, todos los años de agravio que ella recibió, de burla, de crítica de parte de Penina, era porque ella no podía dar hijos. Pero cuando ella tocó el altar, cuando ella entró en contacto con el altar de Dios, derramó su alma, entonces se le activó el milagro. Hay milagros que se te van a activar cuando entres en contacto con el altar. Hay libertad y plenitud cuando tú entras en contacto con el altar del Señor. Por eso el Señor quiere y anhela de nosotros que nosotros vivamos una vida de un constante sacrificio. Y yo quiero que hoy tú le puedas decir, Señor, yo quiero ser esa ofrenda. Yo quiero ser una ofrenda, que mi vida sea una ofrenda para ti, que mi manera, que mi forma de servirte sea una ofrenda, que todo lo que yo haga, Señor, sea una ofrenda para ti, sea tomado como una ofrenda. Porque cuando tú te siembras en el altar, cuando tú te ofrendas en el altar, entonces va a descender el fuego del Espíritu Santo y el Señor va a consumir la ofrenda y vas a ser agradado por el Señor. Vas a ser agradable al Señor. Vas a tener un corazón agradable al Señor. Pero mientras nosotros no estemos dispuestos a sacrificar, hermanos, ojalá pudiera yo decirle que el evangelio no se trata de sacrificio, pero el evangelio se trata de un constante sacrificio. Desde el día que aceptamos a Cristo hasta el día que partamos de esta tierra, si Cristo no viene antes, es un constante sacrificar. Hay cosas en nuestras vidas que no agradan al Señor. Y cuando tú te muestras como ofrenda, el fuego va a caer, porque donde hay ofrenda hay fuego de Dios. Donde hay ofrenda, hay fuego de Dios. Y estamos orando y creyendo que no va a haber un fuego extraño. Como dice la Biblia, que en un momento unos hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño a Jehová. ¿Por qué ofrecieron fuego extraño? ¿O qué es el fuego extraño? El fuego extraño es cuando nosotros o nos mostramos, nos ponemos en el altar como una ofrenda, pero somos nosotros mismos los que consumimos la ofrenda. Somos nosotros, es cuando yo hago algo por la casa de Dios, por la obra de Dios, cuando yo sirvo dentro de la casa y yo lo que hago es vanagloriarme, yo lo que hago es tirarme flores, yo lo que hago es decir, yo soy el mejor que canta, yo soy el mejor que predica, empiezo a halagarme. Hay un fuego extraño en el altar que no es de Dios y esa ofrenda está siendo consumida, pero no por el fuego de Dios, sino por el fuego extraño. El ego es un fuego extraño, el ego en el altar es un fuego extraño. El orgullo es un fuego extraño. Nosotros no podemos ministrar en ese posicionamiento, porque dice la Biblia que salió fuego del trono de Dios y los consumió. Por eso hay gente, hermano, que Dios la baja del altar y más nunca se sube. Hay personas que fueron desechados, y me va a perdonar, y suena crudo, pero es la realidad. Hay gente que Dios la desecha porque realmente fue tanto el fuego extraño que ofrecieron a Dios de una forma incorrecta, sin humildad, sin sencillez, que Dios mismo los aborrece. Y es bíblico
Dice que Jehová aborrece a los altivos. El Señor no camina con personas que están en altivez. Hermano, yo sé que hay cosas, todavía nos queda algo de ego. Todos, no digáis que yo soy muy humilde, hermano. Nada de eso, no se puede creer esas cosas. Todavía nos queda ego. Todavía hay áreas en nuestra vida que van a ser, que tienen que ser trabajadas. Pero yo me quedo con una palabra, hermanos. Yo me quedo con una palabra y con esto quiero finalizar. Que el profeta Jeremías dijo, el Señor por medio de él, que si te convirtieres yo te restauraré y en medio de mí vas a estar. Y si entresacas, cuando entresacamos lo precioso de lo vil, creo que yo un día prediqué sobre eso acá, entonces somos como la boca de Dios. Lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos, es que nosotros comencemos a entresacar lo precioso de lo vil, esas áreas que necesitan ser trabajadas, esos sentimientos, esas emociones, todo lo que necesita ser en nuestras vidas. Tenemos que nosotros sacar lo precioso de lo vil para convertirnos en la boca de Dios en esta tierra y ser profetas de autoridad, profetas que lo que digamos se cumpla, hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Eso es lo que el Señor anhela en estos días, en estos tiempos. Entonces, amados hermanos, esta es la corta reflexión que quiero compartir con ustedes, pidiéndole a Dios que pueda tallar, que el Señor talle esto en las tablas de nuestros corazones, que el Señor permita que esto quede muy grabado en nosotros y que cuando nosotros vayamos a la iglesia, de ahora en adelante, cuando vayas a la iglesia, cuando se te revela el altar y el poder que hay cuando entramos en contacto, entonces se nos hace más fácil la vida de consagración y de entrega al Señor, porque sabemos que cuando venga la tentación vamos a decir que no, porque pertenecemos al altar, porque somos de altar. Y tal vez la gente dirá, pero fulano lo hace. Usted va a decir, sí, pero yo no lo puedo hacer, porque fulano no es de altar y yo sí soy de altar. Cuando somos ministros de altar, cuando se nos revela que somos ministros del altar de Jehová, entonces entendemos que es importante una vida de consagración y de santidad, de búsqueda con el Espíritu Santo. Un relacionamiento con Dios, nada de religión, porque no se trata de una religiosidad, tampoco se trata de un libertinaje, se trata de tener una relación muy personal con Dios. Que seamos conocidos, hermanos, porque en el cielo el Señor a muchos le dirá, nunca los conocí, pero que el Señor nos conozca a nosotros y sepa quiénes somos y que somos sus ministros, porque servimos a Él genuinamente en el altar. Entonces, bueno, Ministerio MIPIS, gracias por este tiempo, estos minutos de reflexión. Que el Señor nos continúe guiando y nos continúe ayudando. Quiero leer una última cita para ya hacer una oración por todos los que están acá. Yo creo que si de repente hay alguien que desea y anhela ser, tener una vida de altar, entonces pídeselo al Señor. Pídele al Señor. Pídele al Señor. Fíjate que cuando el joven rico le dijo a Jesús que tengo que hacer para ser salvo, Jesús le dijo, tienes que sacrificar algo. Vende todo lo que tienes y entrárselo a los pobres. Y, y tal vez él tenía una disposición, le hubiera gustado hacerlo, pero cuando él dijo, bueno, Señor, pero déjame ya despedirme de mis padres. Y él le dijo, no, 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 porque el que no esté, el que está conmigo tiene que estar dispuesto a sacrificar de ser posible hasta eso. Ah, hermano, entonces tengo que descuidar a mi familia. Para nada, para nada. Pero cuando en tu corazón está primero Dios, Dios te va a enseñar a honrar a tu familia. No poniendo tu familia por encima de Dios. Pero cuando en nuestro corazón está esa consagración de altar, Dios mismo nos va a enseñar a honrar a nuestra familia sin descuidar su altar. Voy a la palabra en Hebreos capítulo 10, verso 14. Si me lo puede poner allí mi hermana Adriana, Hebreos 10:14, para que todos los podamos leer.
Hebreos 10:14. Vamos a buscarlo acá. Hebreos capítulo 10, verso 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjese que cuando por medio de la ofrenda de Jesús, Jesús ofreció su ofrenda y esa ofrenda en contacto con el altar y ese contacto desató una unión que nos perfecciona cada día. Que nos perfeccionado, nos hizo perfectos a los santificados. Entonces todo el que permanece en el pacto del altar con Dios va a vivir una vida de santidad y de comunión con Él. Eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, que vivamos una vida de altar, de santidad y de comunión, de consagración para el Señor. Cristo viene pronto, hermanos, y que nos consiga sirviéndole a Él en su altar, en el nombre de Jesús. Dios me les bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración. Quiero orar por ustedes en esta hora y pido al Señor que esta enseñanza quede grabada en nuestros corazones y que Dios, a medida que usted vaya meditando en estas palabras, que Dios les añada más revelación para que enseñen a otras personas y también otras personas sean bendecidas y entiendan lo que es vivir una vida de altar. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy, Padre bueno, por este tiempo. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que sigas glorificándote en nuestras vidas, que por medio de tu palabra sigamos siendo edificados, fortalecidos. Señor, tu palabra es verdad y tu palabra es poderosa. Ayúdanos, Señor, a partir de hoy nosotros te pedimos, te rogamos a tu Espíritu Santo que nos ayude a vivir una vida de altar, de consagración. Señor, somos débiles, todavía hay áreas en nosotros viles que necesitan ser trabajadas, pero nosotros entendemos el misterio de la gracia y que ella se perfecciona, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Señor Jesús, perdónanos por las veces que hemos descuidado tu altar, que hemos descuidado la oración, que hemos descuidado la comunión, que hemos descuidado la consagración y la santidad. Te pedimos, Señor, por el poder de la palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude con un ungimiento santo, con un espíritu apacible, enseñable, un espíritu afable. Podamos, Señor, servirte constantemente, porque eso es lo que tú quieres de nosotros, Señor, que podamos honrarte, alabarte en tu altar, Señor. No nos permita, hoy nos desligamos. En el nombre de Jesús nos desligamos y renunciamos. Y desligamos a nuestra familia y renunciamos a todo altar incorrecto que nos esté reclamando, a todo altar que no sea de Jehová, en el nombre de Jesús. Hoy apagamos todo fuego extraño y declaramos, Señor, que el fuego de tu santidad arde en nuestros corazones. Arde, Señor amado, Dios mío, donde nosotros vayamos. Ayúdanos, Señor, derrama sobre tu iglesia una unción de consagración, derrama sobre nuestras vidas una unción de consagración para que vivamos una vida de altar y que de ahora en adelante nuestras finanzas, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, primicias, pactos, votos, semillas puedan entrar en contacto con el altar. Que nuestros corazones, Señor, estén sembrados en tu altar para que podamos cosechar una vida de consagración. Y no solamente nosotros, sino nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. Señor, renueva tu pacto en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos guíe porque Él es nuestro guiador. Gracias te doy, Señor. Bendigo a este pueblo en tu nombre, Jesús, con toda bendición física y espiritual, declarando los cielos abiertos y declarando libertad. Jesús, visita. Si aquí entre nosotros hay alguien que esté padeciendo de alguna enfermedad, de algún mal,
que algún espíritu que lo está atormentando, ahora en el nombre de Jesús, que reciba la liberación. Señor, desde este altar envío una palabra de libertad, que se rompan las cadenas, que salga, Dios mío, la enfermedad de los cuerpos y que Jesucristo sea una vez más glorificado por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, mi hermana Adriana, por la invitación. Gracias a todo el equipo del Ministerio MIPIS. Aquí